Las sombras se alargaban en el Gólgota mientras el sol teñía el cielo con destellos de sangre y fuego. Sobre la colina, el cuerpo exánime de Jesús pendía de la cruz, su costado aún goteando la mezcla de sangre y agua que brotó con el impacto de la lanza. El soldado romano que blandió el arma permanecía inmóvil, su respiración entrecortada, su mente atrapada en un torbellino de pensamientos que no lograba acallar. Su nombre era Cayo Casio Longino, un centurión experimentado que había enfrentado la muerte en innumerables batallas, pero jamás había sentido el peso del destino como en aquel instante. Siempre había seguido órdenes. Desde su juventud, cuando ingresó a las filas de la poderosa Roma, su vida se había forjado en la disciplina, el acero y la obediencia ciega a la voluntad de César. Pero aquel día, algo cambió. No fue el acto de perforar un cuerpo lo que le sacudió. Había hecho cosas peores en la guerra. Fue la forma en que la tierra pareció estremecerse con un gemido de dolor cuando la punta de su lanza rompió la piel del Nazareno. Fue la mirada de las mujeres llorando a los pies de la cruz. Fue el susurro de aquel hombre agonizante que, en lugar de maldecir a sus verdugos, clamó con voz doliente: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El cuerpo inerte de Jesús descendió de la cruz y fue entregado a sus seguidores, pero el peso de su presencia seguía sobre los hombros de Longino. Esa noche, mientras las estrellas temblaban en un firmamento oscuro y la brisa barría las calles de Jerusalén, el centurión se sentó junto a la hoguera, incapaz de conciliar el sueño. Cerró los ojos y la imagen del rostro de Jesús se grabó en su mente con una nitidez imposible. No era el rostro de un hombre común. No era el rostro de un rebelde, ni de un criminal. Era el rostro de alguien que, aun en su último aliento, transmitía un amor y una paz desconocidos para el mundo. 3 días después, Longino fue testigo del rumor que sacudió la ciudad. La tumba de Jesús estaba vacía. Se hablaba de apariciones, de un resucitado que caminaba entre sus discípulos, de un milagro que ninguna estrategia militar ni política podía contener. Para Longino, aquello no era más que una confirmación de lo que su corazón ya sospechaba. Aquel hombre en la cruz no era un simple profeta ni un agitador. Algo más grande estaba en juego. El soldado sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Sus compañeros le miraban con recelo, notaban la transformación en su mirada, en su silencio, en la forma en que ya no podía blandir su lanza con la misma frialdad. Sabía que pronto la sospecha caería sobre él. Roma no toleraba la debilidad, mucho menos la traición. Pero, ¿qué era la lealtad comparada con la verdad? ¿Cómo podía seguir sirviendo a un imperio que había ejecutado a un hombre inocente? Los días pasaron y la inquietud de Longino se convirtió en acción. Buscó a los seguidores de Jesús, ansioso por comprender lo que había visto, lo que había sentido en el Gólgota. Fue entonces cuando encontró a Pedro y a Juan, quienes, aunque al principio desconfiaron de él, no pudieron negar la sinceridad en su rostro. Ellos le hablaron del reino de Dios, de la esperanza de la vida eterna, de un amor que no se quebranta ni con la muerte. Longino escuchó, y por primera vez en su vida, su corazón comprendió lo que significaba la verdadera paz. Pero la paz en su alma no significaba seguridad en su vida. Cuando las autoridades romanas supieron de su cercanía con los discípulos, fue arrestado y llevado ante Pilato. El gobernador lo miró con la misma severidad con la que había interrogado a Jesús días antes. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Te has unido a esos fanáticos?, le preguntó con desprecio. Longino no tembló. No me he unido a fanáticos, respondió con voz firme. He encontrado la verdad. Su destino quedó sellado con aquellas palabras. Lo despojaron de su rango, lo azotaron como a un esclavo y lo condenaron a muerte por traición. En la oscuridad de su celda, encadenado y cubierto de heridas, Longino comprendió que el camino de la cruz era el único camino verdadero. No le temía a la muerte, porque en su último aliento, al igual que el hombre en la cruz, él también entregaría su vida con la certeza de que la muerte no era el final. Los guardias irrumpieron en la celda al amanecer. Longino se puso de pie, su rostro iluminado por una paz que ninguno de sus verdugos podía entender. Lo llevaron a las afueras de la ciudad, donde su ejecución sería llevada a cabo. Pero mientras lo empujaban hacia su destino,
Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sabía que no caminaba solo. En el silencio de su corazón, escuchó un susurro, la misma voz que había escuchado en el Gólgota. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Las puertas de la ciudad quedaron atrás cuando Longino fue conducido al lugar de su ejecución. El sol de la mañana se alzaba con majestad sobre las murallas de Jerusalén, derramando su luz sobre un mundo que seguía su curso sin detenerse por el destino de un hombre. Para los soldados que lo escoltaban, él no era más que otro traidor, otro desertor cuya vida se apagaría sin dejar rastro. Pero Longino lo veía de otra manera. Cada paso que daba lo acercaba no al final, sino al comienzo de algo eterno. Apenas días antes, su vida estaba marcada por el hierro de Roma, por la violencia de la guerra, por el peso de una lanza que había atravesado el cuerpo de Jesús. Ahora, ese mismo hierro, esa misma violencia, eran la prueba de que su corazón pertenecía a otro reino, no al de César, sino al de aquel que había pronunciado palabras de perdón incluso en la agonía de la cruz. Al llegar al lugar de la ejecución, Longino se detuvo y contempló la escena con una extraña calma. Los verdugos prepararon la espada con la que sería decapitado, mientras algunos curiosos se habían reunido para presenciar el acto. Entre la multitud, Longino reconoció a algunos seguidores de Jesús. Sus miradas reflejaban temor y esperanza al mismo tiempo. Sabían que él había creído, que había cambiado. Pero, ¿qué sería de su testimonio si moría así, bajo la furia del imperio? Uno de los soldados, su antiguo compañero de batallas, se acercó y le susurró con urgencia: «Si niegas todo ahora, pueden perdonarte. Di que fue un error, que fuiste engañado. Roma aún puede perdonarte». Longino lo miró con serenidad y respondió con voz firme: «No puedo negar lo que he visto. No puedo negar la verdad». El soldado presionó la mandíbula con frustración, pero no insistió. Sabía que Longino no cambiaría de opinión. Había visto el mismo fuego en sus ojos cuando lideraba a los hombres en la batalla, pero esta vez, ese fuego era diferente. No era furia, no era ambición, era certeza. Cuando los verdugos se prepararon, Longino cerró los ojos y elevó una última oración. No pedí ser liberado. No pidió que su sufrimiento terminara. Solo pidió que su muerte sirviera para la gloria de aquel a quien ahora llamaba su Señor. Se dice que, después de su muerte, los seguidores de Jesús recuperaron su cuerpo y lo enterraron con honor, considerándolo un mártir. Su testimonio se expandió entre los creyentes y con el tiempo, la Iglesia reconoció su valentía y su fe. La lanza que una vez sostuvo, la misma que abrió el costado de Jesús, fue preservada como un símbolo de redención, un recordatorio de que incluso el corazón más endurecido podía ser transformado por la verdad de Cristo. Se dijo que aquel que la poseyera jamás sería derrotado en batalla. Ya a través de la historia, emperadores y conquistadores buscaron poseerla, convencidos de que su poder les garantizaría la victoria. Las generaciones pasaron, y su nombre no se borró. Se convirtió en una historia contada entre los fieles, una prueba de que la gracia de Dios no conoce límites. Y así, la vida de Longino, que comenzó como la de un soldado al servicio de Roma, terminó como la de un testigo al servicio del Rey Eterno. Su imagen, con la lanza en mano, se erigió en la Basílica de San Pedro en Roma, y su festividad se celebra en distintos rincones del mundo. La historia de un soldado romano, destinada a ser un simple instrumento de muerte, se convirtió en una historia de redención, de transformación y de fe inquebrantable. Porque al final, Longino no fue recordado como el soldado que atravesó el cuerpo de Cristo, sino como el hombre que permitió que la sangre de Jesús atravesara su corazón. Aquel que una vez derramó la sangre de Cristo, terminó lavando su alma en ella. Si esta historia te ha impactado y te ha llevado a reflexionar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte más contenido como este. Déjanos tu comentario y cuéntanos qué piensas sobre la historia de Longino. Así, juntos, seguimos creciendo como comunidad y llevando este mensaje a más personas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.